Al Cierre con Andrés Mompotes. Hola, hoy es miércoles 22 de agosto de 2018 y estamos listos aquí en el corazón de noticias, en la sala de noticias del tiempo para grabar Al Cierre, el podcast con el cual vamos a analizar las causas y las consecuencias de la agenda informativa del día. En este miércoles vamos a hablar de la controversia por el proyecto de ley que tiene que ver con el salario mínimo, de el fallo de la Corte Constitucional que revive y que le da permiso a las corridas de toros, de cuánto hay en las cuentas inactivas de los colombianos en las entidades financieras y de la novela que sigue en torno al director técnico de la Selección Colombia. Soy Andrés Mompotes, su director de Información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. Y en el tema más leído tenemos toda la controversia que se desató desde esta mañana cuando se conoció que el expresidente Álvaro Uribe, en cabeza del Centro Democrático, presentó un proyecto de ley que busca darle facultades especiales al presidente Iván Duque con el fin de que suba el salario mínimo. De inmediato se desataron preguntas desde los gremios, pero también desde algunos constitucionalistas en relación sobre esta viabilidad de esta propuesta que aparece en un momento en el cual según los uribistas tenía que hacerse porque era promesa de campaña del presidente Duque. Estamos con Edulfo Peña, editor de política, y con Jorge Enrique Meléndez, su editor de la misma sección. Edulfo, ¿qué pasó además con esta noticia y por qué es importante? Andrés, se ubica un poco si yo le digo que Uribe armó un avispero. ¿Eso da una idea? Totalmente. A los que tenemos alguna ascendencia campesina, eso nos dice algo. ¿Qué es un avispero? La propuesta que el expresidente Uribe propuso, la propuesta que hizo al Congreso mediante un proyecto de ley para que se aumente el salario mínimo, tiene enredado a mucha gente, hablando a mucha gente, criticando a mucha gente, porque no es claro. Podríamos aquí, Andrés, aquí con la ayuda de Jorge Enrique y la suya, porque lo veo ya experto en el tema toda la tarde, enumerar por lo menos entre 5 y 10 puntos en contra de la viabilidad de esa. Cualquiera que esté escuchando dirá, ¿y por qué se oponen a que aumenten el salario mínimo a los sectores populares, que son casi 4 millones de personas que tienen salario mínimo? Pues varias cosas. Uno, lo primero es que jurídicamente no es viable, Andrés. La Constitución no permite que un congresista pida facultades extraordinarias para el presidente de la República. El artículo 150 vi a Andrés de toda la tarde con la Constitución Constitución en la mano. Dice que expresamente es el gobierno quien debe pedir las facultades extraordinarias. Entonces, ¿cómo así, Andrés, que el presidente Uribe, que estuvo 8 años en el poder, no sabía que esa era una competencia que solamente le correspondía al presidente de la República? Pero yo también he escuchado, y aquí le cedo la palabra a Jorge, que hay otras visiones jurídicas sobre esa posibilidad. ¿Cuáles son esas, Jorge? Bueno, aquí hay de lado y lado, eso cada quien habla como le vaya en la feria, pero sí, en efecto, hay quienes dicen que eventualmente eso se podría con un aval del gobierno y señalan temas puntuales. Pero con el aval del gobierno. Sí, como en el caso. No tiene que presentarlo inicialmente, pero podría llegar y decir, me interesa, lo avalo, y ahí se cumpliría con aquel mandato constitucional. Hay una práctica parecida en el Congreso, y es que el congresista presenta un proyecto, y si tiene iniciativa del gasto, simplemente con que el ministro ponga la firma, el proyecto va. Entonces quiere decir que sí se podría. Pero necesita el apoyo del gobierno. Como estamos escribiendo en estos artículos para mañana y para el .com, este proyecto depende de que el gobierno le vote el salvavidas. ¿Y qué ha dicho el gobierno? Exactamente. Pues hasta ahora el gobierno no ha dicho nada. ¿Y cómo se explica esa actitud frente a un tema que ha generado tanta discusión Andrés, en el día? Ayer hablando los dos, hablábamos de lo que está pasando entre el gobierno, entre el presidente Duque y el expresidente Uribe. Decíamos que es muy temprano para decretar una división entre Uribe y Duque. Eso no se puede decir hoy. Todavía sería, pero eso es muy prematuro. Pero están planteando puntos de vista distintos. Lejano. Porque el ministro Carrasquilla de Hacienda, que es el que está resolviendo las finanzas de Duque, dice que lo más costoso en este país es el salario mínimo, pero Álvaro Uribe propone aumentarlo. Pero además con otro ingrediente. Pero yo voy a decir una cosa, perdón Jorge, yo no me extrañaría de que al final el gobierno termine apoyándolo. Recuerden que en la campaña eso hizo parte de las promesas de campaña. Y en eso hizo mucho énfasis Uribe esta mañana, en decir que eso era parte de las propuestas que se han hecho, las promesas de campaña, y que ellos iban a cumplir, y que como el presidente Duque iba a cumplir, o sea que todos van a cumplir.
La otra cosa, Andrés, es que jurídicamente no se necesita ley ni facultades extraordinarias. Si hoy el presidente Duque quiere, firma un decreto y aumenta el salario mínimo. Es una competencia del Ejecutivo, es un decreto. Entonces, ¿para qué ley? La otra, el proyecto dice que aumenta el salario mínimo, pero cuando uno ve el articulado, no es que si la ley, y ojo con esto que hay una masa grande, 4 millones de personas. Pero yo ahí sí también quiero hacer una aclaración. Lo que entiendo de poder abrirle el camino a la ley es que se dé un incremento inusual. Extraordinario lo llaman. Claro, ellos. que la ley le permitiría al presidente, aunque él tiene la facultad de hacerlo por decreto, de acudir a mecanismos que no afecten, por ejemplo, la inflación, porque dice el expresidente Uribe, se puede entregar un ahorro a los que tengan la posibilidad de recibir ese salario mínimo con cargo a sus cuentas de pensiones para que eso no afecte el flujo inflacionario en la economía. Uno se pone en el papel de una persona con salario mínimo, una familia que está esperando que el aumento sea de 50.000, 80.000 pesos, pero el proyecto de Uribe impide que ese aumento del salario le llegue al bolsillo del ciudadano, no le llegaría, se lo mandarían a una cuenta de ahorro de los fondos de cesantía, entonces ese dinero nunca le va a llegar al bolsillo. Entonces, que la masa de 4 millones de personas que hoy se reciben salario mínimo y que hoy están pendientes, Andrés, de que si se va a aprobar un proyecto de ley para aumentar el salario mínimo, tengan claro que esa plata no les va a llegar a su bolsillo. Es que eso es lo importante. Primero, varias cosas. Uno, este proyecto tiene más reglas que un tute. Tiene usted que empezar a mirar, por ejemplo, ¿cómo se va a hacer para un decreto mediante el cual se dice se aumenta el salario mínimo, pero todo lo que tiene que ver con el tema del salario mínimo va a quedar ahí y eso tendrán que dejarlo quieto? Las multas de tránsito, las pensiones que se miden en salarios mínimos. Pues claro, eso que dice Jorge Enrique, es que todo está indexado, todo dice, las multas de tránsito son tantos salarios mínimos, las sanciones son tantos salarios, entonces se suben las multas. Sí, pero además, digamos que ¿cuándo saldría esta ley? Yéndole bien en diciembre de este año, o sea, cuando salga el nuevo aumento del salario mínimo. Entonces, pues, esperémonos a diciembre y hacemos un solo aumento, ¿no? Hoy, como dice el doctor Humberto Lacalle, hoy hay un ambiente enrarecido que solamente si el presidente Duque decide salvarlo puede tener una viabilidad, si no. Ahora, y yo voy a averiguar, a ver si aquí le puedo contar mañana, si es que hay un acuerdo del presidente Duque y del presidente Uribe, o es que cada uno va por su lado. Voy a tratar de averiguar eso. Bueno, lo leeremos, Edulfo. Jorge, muchas gracias. La clave de las noticias. Y en el tema clave vamos a hablar, como les anunciamos, de ese fallo que se conoció hoy por parte de la Corte Constitucional, que echa para atrás otro fallo en el cual primero se había señalado que las corridas de toros iban a quedar prohibidas o por lo menos reglamentadas en Colombia, que el Congreso tenía que expedir una ley, tenía 2 años para cumplir con ese mandato, pero ahora los magistrados han decidido que no, que bajo el principio de el respeto por las costumbres de las minorías, las corridas de toros pueden volver a Colombia. Estamos con Milena Zarralde de la sección de Justicia del Tiempo. Milena, ¿qué fue lo que pasó y por qué es importante esta noticia? Así es, Andrés, pues hay muchos casos, muchos temas aquí en juego, Andrés. Recordemos, en el 2017, en febrero del 2017, la Corte Constitucional, ¿qué fue lo que hizo? Primero, revisó la ley del maltrato animal que había sido expedida el año anterior y que había dejado por fuera como una conducta que debe ser penalizada y en la que, pues, quienes sean responsables pueden ser enviados a la cárcel, a las corridas de toros, a las novilladas, a las corralejas, es decir, en ese momento la Corte revisó por qué la ley de maltrato animal había dejado por fuera estos eventos con animales. Y en esa decisión del año pasado la Corte Constitucional había dicho, los demandantes tienen razón, estas conductas no tienen por qué quedar por fuera, se ha reconocido que los animales son seres sintientes y por lo tanto pues se tienen que respetar sus derechos y no hay razón para que estén expuestos a maltratos que no estén justificados y por lo tanto le dio al Congreso 2 años para que legislara sobre la materia, ya sea... En ese momento se habló de corridas de toros sin que al final hubiera sacrificio del animal, como una posibilidad. Digamos que esa era una posibilidad que se había contemplado en el 2010, cuando la Corte en el 2010 había dicho, bueno, se permiten las corridas de toros en estos sitios donde hay una tradición, pero lo que se tiene que buscar en el largo plazo es cómo morigerar ese sufrimiento, cómo hacer que se traten de extinguir estas prácticas que son más crueles, según lo que dijo la Corte en ese momento, y esto pues ha sido entendido por los animalistas como eso, como no sacrificarlos, como no...
chuzarlos, como no hacer varias cosas que suceden en las acabar corridas con de lo toros. que los que aman esa fiesta consideran fundamental en esa tradición. Claro, exactamente, pues que es matarlos y las banderillas y Bueno, todo esto y demás. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se puede en un año cambiar en el mismo escenario, en el mismo tribunal, en relación con una posición como esta? Claro, Andrés, eso es lo que pasa. La Corte entonces el año pasado dice, bueno, estas prácticas van a quedar penalizadas en febrero del 2019 si en ese tiempo el Congreso no ha legislado, ya sea o prohibiéndolas totalmente o avalándolos o regulándolas o haciendo lo que tenga que hacer, van a quedar penalizadas en el 2019. Pero, ¿qué pasó? Que resulta que pusieron una solicitud de nulidad de esa sentencia y esta nueva Corte, Andrés, recordemos que en el último año salieron 5 magistrados de la Corte Constitucional. Ellos fueron los que en ese momento tomaron esa decisión a favor de los animalistas y a favor de defender los animales por encima de las corridas de toros, pero esos magistrados se fueron y hoy hay nuevos magistrados. La mayoría de la Corte Constitucional se renovó, recordemos que la Corte tiene 9 magistrados y esos 5 pues son nuevos, y estos nuevos magistrados fueron los que revisaron esa solicitud de anular el fallo del 2017 y ellos son los que hoy finalmente dicen, tiene razón, se tiene que anular esa decisión porque no se respetó el derecho de mantener las corridas de toros en estos pueblos donde siempre ha habido esta práctica cultural y porque además los nuevos magistrados dicen el Congreso es el único que puede prohibir las corridas de toros. Y teniendo en cuenta este antecedente, ¿existe la posibilidad de que más adelante la Corte vuelva a revisar el tema o ya es ahora sí un tema cerrado? Pues digamos que todo puede pasar, Andrés. En corridas de toros por lo menos ha habido 5 fallos en la última década. Eso quiere decir que si alguien demandara o volviera a poner una demanda contra estas normas, ya sea la ley de maltrato animal o el estatuto de protección, pues la Corte tendría que volver a revisar el tema. ¿Qué pasaría? Si son los magistrados que están ahora, uno debería o podría decir, pues bueno, ellos ya hoy sentaron una postura, ya dicen que esto es por vía del Congreso, ya dicen que se tiene que respetar su fallo del 2010, donde se permite esto en los pueblos donde hay un arraigo cultural con los toros, entonces pues la decisión podría ir en el mismo sentido de hoy. Pero la pregunta es qué pasaría en unos años si llegan nuevos magistrados y pues ven las cosas de una manera diferente. La pregunta es, ¿podrían volver a cambiar entonces la decisión que hoy se tomó? Es lo que podría pasar. Por lo pronto, una primera consecuencia es que vamos a volver a ver unas polémicas y unas controversias muy fuertes con los animalistas, con protestas seguramente en la calle, porque el camino de volver a tratar de hacer sentir su voz hace parte de una discusión que con seguridad vamos a ver muy frecuentemente ahora en Colombia, y no sé si finalmente puedan haber otros caminos jurídicos distintos a la Corte. Claro, digamos que ellos, el fallo del 2017 era una de las mayores conquistas que habían tenido los animalistas frente al tema de los toros. Ahorita hablábamos con una defensora de los derechos de los animales y ella lo que hizo un poco es que pues sigue teniendo el camino legislativo una posibilidad. Ellos insisten en presentar proyectos de ley donde buscan que se prohíban las corridas de toros, pero ellos también han buscado otra alternativa y es un poco el consenso que tratarían de llegar con la comunidad taurina, y es que pues se haga efectivo el fallo del 2010 en el sentido en el que pues se morigere ese sufrimiento, en el que se trate de hacer que no se mate al animal, que no se generen estos tratos especialmente crueles, aunque pues se sigan realizando las corridas de toros. Vamos a ver cuál de esos caminos pueda tener una viabilidad, ya sea el de Congreso para prohibirlas o ya sea que se llegue a un consenso para que pues haya, digamos que menos crueldad en estos espectáculos. Así es, Milena, muchas gracias. La cifra del día. En la cifra del día nos acompaña Mauricio Galindo, editor de Economía del Tiempo, y vamos a hablar de 11 billones. Esa es la cifra, 11 billones de pesos, lo que tienen los colombianos en lo que se llama cuentas inactivas en las entidades financieras, y que siempre generan la pregunta sobre qué se puede hacer con ellas o cómo garantizar saber la información de alrededor de esas cuentas, qué debe hacer un colombiano, si debe ser notificado, cómo se pueden utilizar. Mauricio, ¿de dónde sale este dato? Bueno, este dato sale del programa de inclusión financiera del gobierno, que hace un informe periódico, y ahí aparece que hasta junio son 41 millones de cuentas inactivas o abandonadas. Hay unas que llevan 6 meses, que están quietas, y esas se llaman inactivas. Y hay otras que llevan 3 años quietas o más, y esas se llaman abandonadas. Y esa plata, 11 billones de pesos,
se duplicó en 6 meses, en los últimos 6 meses. Eso es un crecimiento muy grande que tiene extrañados a la gente en el sector financiero. Entonces, Mauricio, pero empezando con la primera la categoría que usted menciona de abandonadas, 3 años sin movimientos. Sí. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿El Estado lo puede usar? Si aparece después de 3 años, el propietario dice, mire, yo lo que pasa es que no quería mover esa cuenta, pero aquí estoy, lo puedo probar, se le devuelve el dinero. ¿Qué sucede en esos casos? Las personas en cualquier momento pueden ir por su plata y hasta se pueden llevar sorpresas con los intereses, que entre otras cosas son muy bajitos, pero dependiendo del tiempo eso puede dar sorpresas. Sin embargo, mientras esa plata está quieta, en las cuentas, el dinero de las cuentas abandonadas se le está entregando al ICETEX para que lo administre. Y el ICETEX tiene derecho a quedarse con los rendimientos que logre. Y esos rendimientos se utilizan para ayudar a otorgar créditos y los programas que tiene el ICETEX en materia de educación. Pero el capital, no los intereses, el capital no lo puede coger el ICETEX porque en cualquier momento puede aparecer el dueño de una cuenta y reclamar su dinero. La explicación no es clara en este momento porque hay más dinero en esas cuentas y por qué se mueve menos la plata en Colombia. Bueno, estas cuentas son muchas que uno a veces abre porque tiene algún producto o algún crédito con un banco y cuando le desembolsa el crédito, entonces uno abre una cuenta, la utiliza únicamente para eso y se queda quieta para siempre. O a veces la gente cambia de empleador. En algunos casos las empresas llevan a que sus trabajadores tengan la cuenta de nómina en ciertos bancos. Cuando cambian de empleo, esa cuenta se queda también quieta. Y se quedan algunos saldos, a veces pequeños, a veces no tan pequeños, y esa es la suma de la que estamos hablando hoy. Mauricio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar de qué sigue en la novela por el futuro de Néstor Pekerman en la Selección Colombia. Estamos con Orlando Asensio, su editor de deportes en la sección de Deportes del Tiempo. Orlando, ¿qué pasa finalmente? ¿Viene, no viene? ¿Va a haber reunión? ¿Qué se sabe? ¿Qué tal, Andrés? Es una novela hartísima, hombre, porque como no hay ni comunicación oficial de parte de la Federación Colombiana de Fútbol, ni tampoco hay ninguna comunicación oficial de parte de Pekerman, pues todo se reduce a rumores. Lo que se sabe hasta ahora es lo siguiente. Primero, ya hubo un par de acercamientos, reuniones informales entre Ramón Yesurún, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y el técnico Pekerman. Reuniones informales, no son contactos oficiales del comité ejecutivo. Segundo, ¿dónde se dieron esas reuniones? En Bogotá. Pekerman está en Bogotá. Segundo punto, hay un formalismo en todo contrato a término fijo, y es que las partes, bien sea el empleador o bien sea el empleado, anuncian con cierta anticipación que el contrato no se va a renovar. Ya la Federación Colombiana de Fútbol le habría pasado la carta de no renovación de contrato a Pekerman, teniendo en cuenta que ya el 31 de agosto se va a vencer el vínculo que tiene con la Federación. Y el tercer punto que se conoce hasta ahora, el próximo 28 de agosto, estamos hablando del próximo martes, se posesiona el nuevo comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. Ahí van a estar los 2 miembros nuevos representantes del fútbol profesional, Jaime Pineda, el expresidente del Once Caldas, y el señor César Pastrana, que fuera presidente de Santa Fe, y va a estar también el nuevo presidente de la DIMAYOR, Jorge Enrique Vélez. Es la primera vez que se va a reunir el comité en pleno con sus nuevos miembros y con la presencia de Vélez, que en el comité de hace un mes aún no había sido nombrado. El comité ejecutivo normalmente se reúne una vez al mes. Y ahí esperamos haya humo blanco con respecto al tema del técnico de la Selección Colombia, teniendo en cuenta que en septiembre hay unos amistosos y que muy seguramente no va a ser Pekerman el técnico, sino va a estar un encargado que podría ser el técnico de la Selección Sub-20, que es Arturo Reyes. Pero usted, ¿cómo ve las posibilidades? Todo parece indicar que va a ser muy difícil que Pekerman siga. Al parecer le están poniendo muchas trabas a su continuidad. Se está hablando de que le están pidiendo un informe que dice el entorno de Pekerman no tienen por qué estar presentando, porque el informe fue la actuación en el Mundial y ahí están las cifras de la actuación. El tema de Pascual Lescano, de la supuesta exigencia, porque repito, todos son rumores de la supuesta exigencia de que Pascual Lescano no esté más en el entorno del cuerpo técnico y en el entorno de la Selección Colombia, pues podría también torpedear la continuidad del técnico argentino, e incluso ya se está hablando de algunos nombres
no oficiales. Juan Carlos Osorio como primer candidato, un técnico europeo que habría sido acercado por Iván Ramiro Córdoba, y también se hablaba de una candidatura de un técnico suramericano del cual tampoco se conoce el nombre. Todo estamos a merced de los rumores, por falta de comunicación de todas las partes. Pero seguiremos muy pendientes. Orlando, muchas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos, pero antes los invitamos a que nos escuchen también en la plataforma de Spotify. Los invitamos a que nos sigan mañana aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso.